El presidente Castillo pues no es una computadora que conoce la vida y los milagros de todos. Siempre él toma decisiones, por supuesto, con la información que tiene en ese momento. Estamos enlazados vía Zoom con el ministro del Ambiente, Modesto Montoya. Y con él vamos a hablar lo que viene pasando en esos instantes en el tema de Repsol. Acabamos de recibir información de nuestro compañero Iván Escudero y también sabemos que Repsol había dicho hace unos días que solamente falta unos días más para que termine la limpieza, que ya está casi recogido al 100% el petróleo derramado en el mar peruano, en las playas, en el Callao. Ministro Montoya, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Por favor, denos las precisiones del caso. Repsol la semana que pasó había dicho que ya estaba culminando con la limpieza del mar y ahora solo tenemos la información de que apenas se han recuperado 2.000 barriles de petróleo de los más de 10.000 o casi más de 11.000 barriles derramados. Bueno, efectivamente, Repsol brinda información un tanto inexacta. Como nosotros sabemos, acá en el Ministerio del Ambiente le hemos dado algunas medidas de carácter obligatorio en cumplimiento. La primera, la identificación de las zonas afectadas por derrame, la limpieza de todas las zonas afectadas, la contención y la recuperación del hidrocarburo y, por supuesto, también la adecuada gestión de los residuos sólidos, producto de la limpieza. De estas, las tres primeras medidas, se vio que no cumplían de acuerdo a los plazos impuestos, que eran 5 días hábiles, por lo tanto se le ha puesto una multa coercitiva en una pequeña suma, en realidad de 460.000 soles. Irrisoria. Sin embargo, OEFA está... Sí, pero esa es solamente la inicial. Sin embargo, en cada uno de estos sectores, de estos ítems, la OEFA está en este momento haciendo el estudio, el análisis, supervisando si cumplen con todos estos requerimientos para que cumplan. Se ve que no están cumpliendo hasta ahora, por lo tanto se va a iniciar todo un proceso que va a significar multas mucho más elevadas que podrían llevar a unos 18.400.000 por cada uno de los ítems. De modo que pero ministro Montoya, ¿cómo hacer efectiva el control sobre una empresa petrolera que, lejos de asumir la responsabilidad tras este desastre ambiental perpetrado en el mar peruano, sigue buscando culpables? Lo último que ha dicho, por ejemplo, que insiste, Repsol insiste en su posición de que han sido los oleajes anómalos los que habrían perjudicado la descarga del crudo y esto ha generado la rotura de la tubería y por eso tenemos este desastre ambiental. Y además termina echándole la culpa a los propietarios del buque que estaba haciendo la descarga. Bueno, el Estado peruano en este caso tiene que actuar ante la empresa responsable, que ellos pongan la responsabilidad a otra, que realmente tendría que ellos obtener los recursos de esta otra empresa, ya son problemas que no nos incumben. Nosotros actuamos ante la empresa directamente responsable. Y como digo, las multas pueden llegar hasta 304 millones de soles si es que no cumplen con los requerimientos, que finalmente significa restablecer la situación hasta antes del derrame, porque el daño ha sido tremendo, es irreparable, aves muertas, bueno, la fauna en general y los pescadores sin trabajo, gente afectada en su salud. Exitosa. Personalmente he estado en las islas donde están las aves guaneras y he podido comprobar que está totalmente contaminado, todavía no hacen ningún tipo de limpieza. Es más, aparte del petróleo que todavía está en la roca de las islas, hay una espuma blanca que está un poco liquidando, matando a las aves jóvenes. Ustedes saben que las aves jóvenes estamos en plena época de reproducción, tratan de aprender a nadar en el mar, pero como hay una espuma blanca, sus plumas terminan siendo permeables a la humedad y las está matando. Ya hay como 200 muertos
que hemos podido observar, y hay más de 1000 que han sido empetroladas, de modo que esta empresa todavía no hace nada. Ya, pero ministro, lo que usted nos comenta sobre el tema de la fauna, de estas aves, eso es también, esta generación de la espuma sobre el agua del mar, ¿es también producto de alguna acción que en este momento Repsol está teniendo y no está midiendo el daño colateral aún persistente sobre la fauna? Mire, ellos argumentan, precisamente en la inspección que hice en las islas, observé que había una embarcación pequeña, una especie de balsa moderna, que se acercaba de una empresa, Serper me parece, llegaba a las islas, pero no era para limpiar, era para analizar el contenido de las aguas. Sospecho que tratan de decir pues que no es por el petróleo. Sin embargo, en el informe que nos han dado los expertos de las Naciones Unidas el día viernes, fueron muy claros. Dijeron que esa espuma blanca que está matando las aves es lo que se llama, lo dijeron en francés, mousse de chocolate, que significa la espuma de chocolate. Cuando uno bate la taza, esa espuma es producto de la interacción del petróleo con las aguas del mar en movimiento. Eso significa que efectivamente la espuma es producto del derrame y la empresa Repsol no hace nada por limpiar y está buscando pretextos como el que usted menciona, echando la culpa a otra empresa. Bueno, que se las arregle con otra empresa, pero el Perú tiene que cumplir con su responsabilidad. Pero ministro, entonces, entendiendo que Repsol tiene mucha responsabilidad de por medio, ¿cuáles son las herramientas legales? Que inviertan las empresas internacionales, pero que lo hagan con responsabilidad y no causen problemas para el ambiente, la salud de los peruanos. Pero ministro, entendiendo que Repsol está poniendo excusas de por medio para que no asuma su responsabilidad, sin contar los daños colaterales que se siguen efectuando a consecuencia de ese derrame registrado hace casi exactamente un mes, ¿cuáles son las herramientas legales que tiene el Estado peruano para que pueda obligar a que redeponga esas acciones de búsqueda de pretextos a Repsol y que se ponga a limpiar el mar peruano, que se ponga a dejarle la condición en que estaba antes de este derrame registrado? Además de la multa de OEFA, un poco obviando la multa, que eso va a ser un proceso que va a tener que seguir su curso. ¿Qué otras herramientas legales tiene el Estado, el gobierno peruano, el Estado como tal, para que pueda obligar a la empresa a que limpie y deje el mar en su estado natural? Bueno, en realidad el Estado peruano tiene una serie de herramientas y normas que pueden llegar prácticamente al final a una ejecución de la deuda, ¿no? Una ejecución coercitiva, que así como se hace cuando una empresa peruana no cumple o un contrato no se cumple, hay medidas legales para hacerles pagar por los daños que están causando. Esto, el Estado tiene los mecanismos para defenderse. Había una decisión que había tomado el gobierno con el anterior ministro del Ambiente sobre la paralización de actividades de Repsol. Y además entendemos que esto había generado una ola de críticas sobre la decisión del Ejecutivo porque se estaba afectando el abastecimiento del combustible. En el periodo suyo como ministro del Ambiente, ¿se va a retomar esa primera decisión de que se paralicen las actividades por completo de Repsol o están buscando otra salida alternativa? Esa es otra información equivocada, errada. Nosotros estamos en este momento permitiendo que Repsol haga carga y descarga del combustible a través de los terminales 1 y 3, que permite abastecer al Perú de combustible para buques y aviones. O sea que no hay ningún problema. Y por supuesto, en lo que respecta al combustible de transporte, se tienen todas las reservas necesarias para que no haya desabastecimiento. Recordemos que también tenemos a Petroperú, que tiene gran capacidad para producir gasolina, etc. De modo que no hay ninguna amenaza de desabastecimiento. Sin embargo, debo señalar que las actividades de carga y descarga que está haciendo Repsol, controladas por los organismos peruanos competentes para que no ocurra mayores daños, se está haciendo y se le ha dado un plazo hasta hoy día para que nos presente un plan de contingencia, un plan de actividades para restablecer las cargas y descargas, y estamos esperando ese informe
para tomar las medidas que correspondan. Pero el Perú tiene que estar convencido que el gobierno va, por supuesto, a defender a la economía peruana con las medidas correspondientes, pero al mismo tiempo el respeto del ambiente, que es realmente nuestra patria, y nuestra patria tiene que ser defendida por todos los medios para que ningún ente, sea nacional o extranjero, amenace por la salud de todos los peruanos y por supuesto de la fauna y el ambiente. Tanto nos ha costado el Perú nuestro esfuerzo para tener áreas agradables. Cabe señalar, lo he dicho en otros medios, el ejemplo de Chimbote. En Chimbote las empresas se llevaron la mayor riqueza que tenía ese pueblo, ese puerto. Llegó a ser el primer puerto pesquero del mundo. La gente se vio amenazada porque poco a poco se fue destruyendo los recursos naturales que permitían la supervivencia de los pescadores artesanales. Yo los conozco porque he vivido en Chimbote. Ahí hay pescadores artesanales de mi edad que están muriendo prácticamente por pobreza. No tienen porque ya no pueden tener ese recurso. Y no podemos permitir que se siga en ese proceso en que las empresas irresponsables se llevan el dinero y nos dejan pobreza, nos dejan con un ambiente contaminado, donde los que nos quedamos allí tenemos que sufrir las consecuencias. Eso creo que debe terminar de una vez por todas para que nuestra historia sea una historia de un país orgulloso que sabe defender a sus conciudadanos, a sus nacionales, a su ambiente, a su fauna y a su flora. ¿Y cómo hacer realidad esa propuesta, ministro Montoya? ¿Cómo hacer realidad el hecho de que existan empresas que efectivamente, no podemos decir lo contrario, extraen minerales, extraen recursos naturales y lo que genera posteriormente es una contaminación y un abandono en estado de pobreza de las poblaciones locales, donde también el Estado mismo tiene su responsabilidad por desatención a esas comunidades? Pero ¿cómo hacer realidad? Por ejemplo, en el caso de Repsol, que lo que ha hecho Repsol en el mar peruano no quede como un hecho anecdótico, como por ejemplo sucede en la Amazonía, donde las comunidades indígenas conviven con aguas contaminadas, con quebradas, con cochas, con ríos contaminados de petróleo. Y además, la acción de la empresa para remediar ha sido casi nula. Más allá de multas impuestas por OEFA, han sido casi nulas las acciones de remediación para que puedan devolver al estado natural esas fuentes de aguas contaminadas, con desaparición incluso de cochas de fuentes naturales. Eso pasó en la Amazonía peruana con la actividad petrolera. Pero ¿cómo hacer realidad? ¿Cuál es el planteamiento que existe detrás de ese discurso, ese mensaje político? Bueno, este no es un mensaje político, es un mensaje que expresa las normas que tiene el Estado peruano, que son bien claras. El Estado peruano señala de forma clara que si hay algún problema ambiental como el que estaba usted mencionando, las empresas responsables tienen que restablecer a lo anterior. Obviamente hay posibilidad también que se produzcan algunos atentados que no tienen que ver con la empresa. Todo eso es estudiado por las diversas entidades que dependen del Ministerio del Ambiente y por supuesto de otros sectores que tienen que ver con la defensa del país. Ya, pero ministro, yo le estoy preguntando cuál es la estrategia del gobierno. Detrás del mensaje, del anuncio de que no se va a seguir permitiendo que empresas contaminen, destruyan el medio ambiente y que generen pobreza en la población local. ¿Qué cosa va a hacer el Ejecutivo para que eso pueda materializarse en la vida real y que la población afectada sea posteriormente beneficiada? El Estado tiene que exigir a las empresas que reparen los daños y restablezcan la situación. Eso lo tiene que exigir mediante las normas existentes. Obviamente, si no lo hacen, pues el Estado tendrá que buscar los recursos para defender a la población, para hacer lo que sea posible un restablecimiento y luego pasarle la factura a las empresas privadas. Debo señalar, sin embargo, estimados amigos, que todo esto se reduce finalmente a que el Estado peruano no tiene o no ha tenido una política que poco a poco nos vaya liberando de este monodependencia de los recursos naturales, de la minería. La minería es necesaria en este momento, por supuesto, para sobrevivir, la vamos a defender y invitamos a las empresas privadas que inviertan. Sin embargo, tenemos que abrir el abanico. Acaban de enviarme de Francia unas fotos, los amigos científicos me dicen, la oca peruana, aquí están vendiendo en Europa, dice oca peruana, 1 kilo, 40 soles.
En Perú, 2 soles. Los campesinos que se dedican a la OCA están en la pobreza porque solamente le dan soles. Tenemos que promover la agricultura, por ejemplo, para exportar este tipo de productos naturales que son tan apreciados en el mundo entero, para que nuestros campesinos, nuestros hermanos agricultores vivan mejor y no tengamos esa dependencia de los recursos naturales que, como ustedes pueden notar, nos están causando sin duda alguna. Y se necesita una política bastante agresiva en ese sentido. Sí, pero ministro, para terminar el tema de Repsol, ¿cabe la posibilidad de que Repsol cierre definitivamente sus operaciones en el país? Eso no está en mi alcance para deducir. Lo único que podemos señalar es que el Estado peruano hará todo lo necesario para que se restablezca. Y por supuesto, si es que hay podríamos llegar incluso, creo yo, a las instancias internacionales para que esta empresa cumpla con su obligación de reparar los daños que ha causado. Ministro, yo quiero conversar con usted en este momento respecto al tema político que también nos viene quejando y del cual el gobierno, entiendo, se va a pronunciar en unos minutos más, en una hora, poquito más de una hora, a la 1 de la tarde. ¿Es cierto, considera usted, lo que dijo el ministro Aníbal Torres, de que el Congreso viene trabajando día y noche para la vacancia? ¿El Congreso solamente está ocupado en el tema de sacar al presidente de la República? ¿Comparte usted esa opinión del jefe del gabinete de ministros? Bueno, yo francamente no sé lo que tiene el cerebro de cada uno de los congresistas, no puedo adivinar, pero como los científicos tenemos la costumbre de estudiar los indicadores, lo que se observa, y sin tener que decirle qué cosa quiere el Congreso, lo que hemos observado, claro, y todos los peruanos hemos observado, que hay partidos que efectivamente se han opuesto a que el presidente Castillo asuma el poder hasta el último día prácticamente, y tienen una idea clara. Pero por otro lado, el mensaje que yo escuchaba siempre era: no al comunismo, Pedro Castillo es comunista, no hay que permitir que gobierne porque es comunista. O sea, el ataque era contra los comunistas. Como está claramente establecido que Pedro Castillo no es comunista, porque incluso nos decían que Pedro Castillo iba a estatizar los kioscos, iba a estatizar las tiendas, y vemos que no es así, no hay ninguna estatización. Y como no ocurre estas medidas supuestamente comunistas, ahora están obviamente buscando otra forma. Creo yo que respetando a todos los congresistas, uno por uno, dicho sea de paso, el primero que me felicitó por este nombramiento fue el congresista Jorge Montoya, a quien agradezco. Nosotros no estamos en pelea, por lo menos debemos comprender que estamos en una guerra contra la epidemia y contra aquellas empresas que nos quieren someter a contaminaciones indeseables. La guerra es por el Perú, y en esta guerra me da la impresión que nos hemos enfrascado en una guerra civil, y así como ocurrió en la historia por las guerras civiles, hemos perdido la guerra. Desde la época entre Huáscar y Atahualpa, que estaban en guerra civil, nos invadieron, luego estas famosas guerras más recientes que también nos vencieron porque estamos divididos. Es tiempo que estamos unidos todos para enfrentar todos los desafíos que nos va a dar el siglo XXI, que son básicamente científicos y tecnológicos. Estos derrames, etcétera, es por falta de ciencia y tecnología, y tenemos que fortalecer estos aspectos que nos van a dar fuerza para darle a una vida decorosa a todos los peruanos. Pero, ministro, ¿y se puede fortalecer una relación política entre ambos poderes del Estado si el presidente del Consejo de Ministros termina llamándolos golpistas? Bueno, yo francamente los adjetivos creo que salen de tal vez de las provocaciones entre amigos. Muchas veces decimos frases, pero lo que yo les estoy mostrando a ustedes y toda la población es: hay que observar los hechos. Los hechos nos muestran que estamos en guerra civil prácticamente, guerra mediática. Hay acusaciones de todo. Aprovecho para decirle, por ejemplo, que en mi caso, un periodista de Canal N de apellido Castillo decía que no tengo experiencia de gestión cuando he sido presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear durante ya 6 años,
y que el Instituto Peruano de Energía Nuclear es el instituto que más experiencia tiene en ambiente, puesto que un centro nuclear tiene que aplicar todo el impacto ambiental habido y por haber. Fuimos los primeros en estudiar este caso. Claro, el tema de su expertise profesional no está en discusión. Claro, ministro, el tema de su expertise profesional no se encuentra en discusión. Un literato y abogado que dice que no soy científico, no sé dónde sale. Los que reconocen a quién es investigador es el CONCITEC. Ya, pero ministro, le insisto, el tema de su expertise, su experiencia profesional, sus pergaminos no está en discusión. Sabemos exactamente de quién se trata cuando hablamos de Modesto Montoya. Sin embargo, eso no implica que tengamos que ignorar lo que está pasando en otras carteras con renuncias de profesionales, personal técnico capacitado, que da un paso al costado porque consideran que quienes están al frente no son los más idóneos. ¿Esto no refleja, por ejemplo, también las malas decisiones que de una u otra forma el presidente sigue tomando? Lo que yo señalo modestamente es que en mi caso personal he visto que hay una decisión de atacar cualquier cosa que decida el presidente Castillo. El presidente Castillo pues, no es una computadora que conoce la vida y los milagros de todos. Siempre él toma decisiones, por supuesto con la información que tiene en ese momento. Supongo que con el tiempo irá conociéndonos y de repente mañana me dice a mí, mire doctor Montoya, gracias por apoyarme, yo me iré tranquilo. Es él que evalúa a los ministros y hay que obviamente esperar lo que él nos tenga en estos días que vienen o de repente pronto. No tengo la menor idea porque no estoy en la esfera política, como usted podrá comprender, pero eso sí, lo que señalo, reitero, es que debemos dejar esta guerra civil que solamente hace daño a todos los peruanos que están sufriendo las consecuencias de nuestro enfrentamiento. ¿Y cuál es la lectura política que saca usted? Porque de una u otra forma, aunque sea un personal técnico altamente calificado de nuestro país, como científico que viene desarrollando a lo largo de esos años, que la población esté desestimando apoyarle, por ejemplo, al presidente como al Congreso, que ambos poderes del Estado sean de los más cuestionados en este momento según las encuestas que están publicadas. Casi 70% de desaprobación para la labor del presidente Pedro Castillo y más de 70% de desaprobación para la labor que desarrolla el Congreso de la República. ¿Cómo siente usted? ¿Cómo percibe esa temperatura política de la población frente a su clase gobernante? Me parece totalmente lógico, entendible. Eso es fácil de comprender. ¿Qué diría usted? Sí, mire, yo le cuento una experiencia personal. Mi papá, mi mamá, un día me dijeron, mira los problemas que tenemos, etcétera. Le dije, mire, papá, mamá, si ustedes no están muy de acuerdo entre ustedes mismos, divórciense, pero no sigan en eso. La población igual, la población al ver que estamos en guerra, es claro, todo el mundo se pelea contra todos. Entonces la población dice, ¿qué es esta clase gobernante que está en lugar de resolver nuestros problemas, están peleándose entre ellos? Le estamos pagando con nuestro sudor y nuestra pobreza, estamos pagando para que se peleen entre ellos en los periódicos, en los de televisión. Por favor, que se vayan todos. Eso es una reacción natural de una población que se ve claramente que los políticos, los que tenemos responsabilidad, en lugar de estar haciendo nuestro trabajo, nos estamos peleando. Cualquier población haría lo mismo. Me parece entonces natural que eso ocurra. ¿Cómo resolver el tema? Pues obviamente conversar entre congresistas, ministros y todos los funcionarios públicos que vivimos trabajando por el Perú. Conversar para enfrentar realmente los problemas que afectan a los peruanos. Entonces, no que se vayan todos, sino que se queden todos, Congreso y Ejecutivo, que se queden a seguir trabajando. Porque lo que menos vemos es trabajo consensuado. Obviamente, si es que nosotros vamos a seguir peleándonos, obviamente la población tiene razón. Pero yo creo que esto no va a resolver el problema, porque seguramente, como se ha mostrado claramente, tenemos el tema, pues, que si volvemos a un nuevo gobierno y seguimos con las mismas peleas, la población va a tener las mismas conclusiones. Pero retomando el tema ambiental, yo le agradecería que la gente también se dé cuenta que necesitamos una educación ambiental y el Ministerio del Ambiente está promoviendo
una educación en el campo ambiental. En todos los sectores, en todos los niveles, la población también tiene que saber que lo que haga con sus desechos del hogar van a tener que regresar a nuestros platos. Si contaminamos con tóxicos a través de las cañerías, va al mar, el pescado viene contaminado. Es decir, el tema ambiental es un tema de todos y cada uno de los peruanos. Y en eso estamos nosotros trabajando en el Ministerio del Ambiente. Bien, ministro, muchísimas gracias por la comunicación compartida y esperamos que la situación pueda mejorar en este clima político que tenemos bastante enrarecido en nuestro país desde hace varios años atrás. Muchísimas gracias una vez más al ministro del Ambiente, Modesto Montoya, por compartir su opinión con nosotros aquí en el programa.